Hola, estimados amigos. En esta ocasión voy a hablar de un tema que siempre me ha seducido y que a veces lo toco tangencialmente y que lo llamo sabiduría sin soberbia. En un video anterior, que espero hayan podido ver, me refería a la persona don Alejandro Jung, un destacado ingeniero que en sus numerosos proyectos mostró su arte, su calidad y su clase humana. Sin embargo, tal como lo dije en esa ocasión, tal vez el evento más trascendente en relación a expresar sabiduría en ausencia de soberbia, vale decir con humildad, pero humildad bien entendida, reconoció frente al juez en un juicio relacionado con un siniestro en un edificio calculado por él, que él había hecho solo lo que sabía y que no había podido ir más lejos de aquello. Y eso le valió del juez una comprensión cabal a sus comentarios y la exoneración de toda culpabilidad frente al evento, el cual fue calificado de fuerza mayor. Don Alejandro tiene también una segunda historia que creo que no he relatado, que es en relación al edificio donde está el Banco del Desarrollo en la Alameda, que era un edificio que en algunas veces fue cuestionada su estabilidad porque en una fotografía se veía inclinado. Ustedes tal vez lo han visto, de una forma octogonal que está en Alameda al llegar en la acera norte, al llegar a Ahumada. Ese edificio es del Banco del Desarrollo, pero antes tuvo otro dueño, entre otros Francisco Fluxá. Cuando el Banco del Desarrollo intentó adquirir este inmueble, que por lo demás lo adquirió, requería hacer algunas modificaciones y algunas verificaciones. Ocasión en la que tomaron contacto conmigo y yo hice un estudio profundo de la estabilidad sísmica del edificio. El tema de la inclinación ya había quedado superado, era un problema de la fotografía que fue tomada desde la calle Serrano y que mostraba el edificio inclinado, pero en realidad el fotógrafo era el que estaba inclinado. En aquella ocasión yo pedí los antecedentes y me enviaron la memoria de cálculo del proyecto y los planos. Y debo decir que mi sorpresa fue mayúscula. Primero, cuando veo que la memoria está escrita con letra gótica, una obra de arte. Realmente era como para enmarcarla y colgarla en las murallas. Así de maravillosa era la perfección con que este diseño se había realizado. Pero además, estamos hablando de antes de 1960, que fue el cálculo de esta estructura. Los conocimientos de ingeniería sísmica no se habían todavía eh, eh, llevado a niveles superlativos, lo cual se logró posteriormente con el uso masivo de la computación, que permitió usar modelos más sofisticados. La memoria fue hecha a mano, con regla de cálculo, y ocurre que los cálculos tenían una precisión notable pensando en los valores obtenidos por mí con uso de computadoras 30 años después, o 25 años. Don Alejandro incluso se dio la molestia de asistir un día lluvioso al IDIEM, a un patio descubierto con paraguas, para ver los ensayos de muros que yo rompía junto a mi compañero Isaías Krieger en nuestra memoria de titulación. Eran ensayos experimentales, por supuesto, que se realizaban a pato descubierto y que consistían en romper unos muros de 2,40 metros de altura por 2,40 metros de ancho. Don Alejandro estuvo un par de horas. Me acuerdo que se apostó frente a la máquina de ensayo, acompañado de mi padre, que no quería perderse los detalles de esta titulación de su hijo. Me refiero ahora, hay muchos personajes, por supuesto, que me han impartido sabiduría y que he pretendido acumular y usar por sobre todas las cosas. Pero solamente me referiré por razones de tiempo y a lo mejor en otra instancia abundo en mayores detalles y agrego más comentarios
Pero me voy a referir ahora a un profesor del Instituto Tecnológico de California, Caltech, probablemente el padre de la ingeniería sísmica moderna. Él formuló teorías muy usadas en el cálculo sísmico de edificaciones, por ahí por los años 55 a 60 aproximadamente. Se trata de George Hausner. Este señor tiene dos anécdotas que yo recuerde por lo menos. Yo no lo conocí, dicho sea de paso, solamente leí su obra, estudié sus obras, estudié sus libros y me hice muy fan de su forma de pensar. Pero en una ocasión, voy a contar dos anécdotas relativas a sus demostraciones de sabiduría en ausencia de soberbia. Él hizo un desarrollo simplificado de un problema importante que no lo voy a mencionar en detalle porque pretendo que esta charla tenga vigencia para todo espectador. Pero desarrolló un modelo simplificado de un problema para un edificio que lo simuló como de un piso. Llegó a resultados interesantes y quiso ver si esto mismo era válido para edificios de muchos pisos. Y le solicitó a uno de sus alumnos, candidato al doctorado, uno de sus alumnos de doctorado, por supuesto, que hiciera el desarrollo a partir de este estudio, generalizándolo para muchos pisos. Este alumno, que dicho sea de paso con posterioridad, fue una de las celebridades de Caltech, hizo su tesis en este tema. Pero a poco andar, digamos, 1 o 2 meses desde que le fue asignada la investigación, le pidió una audiencia al profesor Hausner para hacerle un comentario y le dijo, doctor, le dijo, pienso que usted tiene una secretaria que no es competente, porque el material que usted me facilitó para generalizar su metodología está salpicado de errores. Prácticamente no hay ni una página de las 120 que tiene este documento en que no haya un error algebraico, una suma mal hecha o algo por el estilo. Sin embargo, el resultado está bueno. Entonces, un problema de dactilografía. A lo que Hausner respondió, no, hijo, no es un problema dactilográfico. La culpa es mía, no de mi secretaria. Lo que pasa, le dijo, es que yo soy muy malo para las matemáticas, pero sé de antemano cuál es el resultado. Es por ello que usted va a ver que esto está plagado de errores, pero que el resultado está bueno. Este concepto de entender hacia dónde van las cosas es extraordinario y ayuda al pensamiento reflexivo, es decir, anticiparse al resultado, anticiparse a los cálculos y hacer una estimación a tono con lo que se pretende demostrar. Cuando uno tiene idea a dónde va a llegar, puede ir controlando el proceso. Y no importa que tenga errores en el camino, es decir, es mejor que no los tenga, por supuesto. Pero si uno sabe a dónde va a llegar y más o menos el rango de valores a los cuales en los cuales tiene que aterrizar, lo más probable es que el resultado esté bueno. Un segundo ejemplo con el mismo Hausner se produjo en una carta, no había mail todavía en la época a la cual me estoy refiriendo, que recibió un exalumno japonés que en ese momento, por supuesto, vivía de vuelta en Japón y era un destacado profesor universitario, creo que en Bangalore, pero no estoy absolutamente seguro del sitio. Y le dijo, doctor, estuve tratando de deducir la fórmula que usted nos entregó para el periodo de vibración de un péndulo colgante. Se refiere esto a una suerte de recipiente que cuelga del techo y que se le mueve en un sentido y este péndulo empieza a oscilar en torsión. El periodo es el tiempo que demora en hacer una oscilación completa. Bueno, hecho este alcance técnico, que es lo único técnico que voy a mencionar, le dice este profesor japonés, mi fórmula llega a un resultado que es 3 veces más grande que el suyo.
Hausner le contestó de inmediato: estimado, no recuerdo cuál era el nombre, señor, voy a reestudiar lo que escribí, porque usted es una persona muy calificada, muy prestigiada, y si usted me hace esta observación, lo más probable es que tenga razón. Hausner en ese momento tomó el papelero de su escritorio, que era un recipiente, una especie de cilindro. Le amarró unas pitillas, lo colgó de la lámpara de su sala, de su estudio, lo giró y lo soltó, y este empezó a oscilar en forma torsional. Con el reloj de su muñeca puso el cronómetro, lo puso en 0 y contó 50 oscilaciones. Hizo un largo número, de modo que el error en la medición del tiempo transcurrido fuera bastante irrelevante. Apretó el botón para frenar el cronómetro, dividió ese tiempo por 50 y llegó al tiempo que demora una oscilación, que es igual al periodo. Miró sus apuntes y el resultado era coincidente con sus números. Delicadamente le escribió al profesor japonés diciéndole más o menos lo siguiente, no es textual lo que voy a repetir. Estimado colega, he revisado experimentalmente el tema que nos preocupa y he concluido en que la fórmula que yo tengo es correcta, por lo menos da resultados satisfactorios. Detecto una diferencia entre los valores experimentales y teóricos inferior al 10%, lo cual desde cualquier punto de vista que uno lo observe es un resultado satisfactorio. Me temo entonces que usted debe tener algún dato en unidades diferentes que pudieran explicar esta diferencia. Insisto, no puedo garantizar que mis resultados estén correctos en los teóricos, pero el experimental no es discutible. ¿Sería tan gentil usted de revisar sus propios cálculos? A las pocas semanas le llegó una carta diciéndole: disculpe, doctor Hausner, usted tenía razón. Y precisamente el término en que se mide uno de los parámetros tiene un factor 3, que es erróneo. Por lo tanto, le pido excusas y aprovecho de agradecer el gesto de haber hecho el experimento al cual hizo referencia. Hausner nunca mencionó qué experimento hizo, porque le habría dado vergüenza. E incluso él comenta, o comentaba mejor dicho, que para poder hacer esta medición, que repitió varias veces, tenía que poner la silla donde se sentaba para trabajar, pararse arriba de ella, y cambiarle la longitud a la cuerda del cilindro que colgaba, a objeto de detectar periodos en función de la longitud de esta cuerda. Se puede ver como el tipo, sin ninguna soberbia, porque si hubiera sido un tipo soberbio, habría dicho: perdóneme, pero usted está equivocado y buenas noches los pastores, punto. Pero no hizo eso. De modo que la conclusión de lo que estoy señalando es que cuando se suman sabiduría y humildad, se obtienen productos potenciados. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.